Sí. Si era la misma, si tenían alguna preferencia de Sí. vestuario. Me encanta como que el rojo con el fucsia. Queda re lindo. Desde acá se ve. Sí. Bueno, bienvenidos a una nueva bitácora. Estamos, como siempre, en Estudio de Avellaneda. Hoy nos acompaña Solange. Muchas gracias por la invitación. Muy No, contenta de estar gracias. acá. Gracias a vos, Solange. Quería empezar leyendo tu descripción de las redes, que dice artes escénicas, prácticas corporales, coach de artistas y creativos. ¿Qué significa concretamente lo que haces? ¿Quiénes son? Sí, yo intenté ennichar, como meter en un nicho mis habilidades y los servicios que fui creando entre el mundo de las prácticas corporales y las artes escénicas. Yo soy artista escénica, vengo del movimiento, entonces fui creando distintos tipos de acompañamientos escénicos. Y por el lado de las prácticas corporales, doy clases de un método de entrenamiento que creé que se llama práctica animal, que es sobre movimientos mixtos y gimnasia respiratoria. Y creo experiencias corporales en formato individual, parejas y grupales, donde la pregunta que intento que se hagan o que vengan a buscar respuestas es en torno a el contacto físico y el movimiento y el efecto que genera el contacto físico y el movimiento, sobre todo en esta realidad en la que estamos viviendo de inmediatez, de procesos en alta velocidad, tener un espacio en donde podamos desarrollar el contacto físico y otras. Claro, porque vos te enfocas mucho en eso, en el Sí, contacto físico. sí, Hablas mucho en tus redes de eso y de la sí. importancia que es. Y justamente veo, viene relacionado con esto, con la frialdad que tenemos de estar tanto tiempo con lo virtual. Ujú. Sí, Y cómo lo virtual empezamos a desarrollar identidades virtuales, más allá de que, bueno, nosotros trabajamos con las redes sociales y naturalmente sí. tenemos un personaje de redes sociales, pero cualquier persona que no trabaje con redes sociales o que no sea artista, igualmente tiene un perfil, un personaje en redes Sí, sociales. todos. Y creo que la digitalidad se comió al contacto físico y al diálogo verbal hoy. Y que hoy el conocerse con alguien, pero no hablo en términos de coquetear o de citas, empezó a ser un cálculo y un intercambio de imágenes Sí. y de estímulos digitales y poco cuerpo Bueno, físico y el otro poca. día subiste un video que estuvo muy bueno, que a mí por lo menos me re llegó, que era sobre el contacto físico con los amigos. Y era como, es verdad, porque más allá de que yo soy hombre y la mayoría de mis amigos son hombres, es como que mis amigos no me tocan a mí, o sea, No, no me o es abrazan. en tono de Claro, en cambio gastada. yo, en general sí, como que los toco mucho, los abrazo, porque yo los requiero a mis amigos. Pero bueno, pasa eso que como ellos viven en otro lado, eh, yo cuando estoy con ellos quiero, pero estar 100% con ellos. Y me pareció muy importante eso que decías, porque no es solamente con parejas o en tono más sexual o de amor, sino con tus propios amigos. O sea, Sí, es clave. estoy en un momento de mi vida también, en mi vida personal, explorando esos entres que sucede con los espacios que podemos desarrollar para el contacto físico, que no necesariamente devenga en un encuentro sexual con la exposición emocional que eso implica, ¿no? Y siento que eso reduce muchísimo la expectativa que generamos con otras personas cuando conectamos. Entonces el conectar se vuelve algo enorme y empezamos a armar algo, una imagen mucho más grande de lo que concretamente es. Estoy conectando porque alguien me está prestando Claro, atención. sí. Y no nos prestan atención, no nos prestamos atención nosotros mismos, ni siquiera. Sí, totalmente. Entonces, las clases y los talleres que fui construyendo y los sistemas que se fueron construyendo en la repetición de esos talleres em, funcionan
y funcionan precisamente para que nos den ganas de vivir, porque lo que pasa cuando nos prestan atención es como, hay alguien que me está registrando que existo, que tengo estas necesidades, que mi cuerpo estaba necesitando esto. Entonces, vivo, o sea, soy importante Sí, sí, y lo mío totalmente. importa. Sí, 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 porque hoy en día vivimos muy aislados. Sobre todo creo que los creativos, o por lo menos nos pasa a nosotros. Yo estoy como todo el tiempo en mi casa, haciendo cosas con la Es computadora. Y solitario. claro, y no salgo tanto Mm, a la calle. O por ahí cuando trabajo, no voy todos los días a una oficina con el mismo grupo de personas y me conozco. Yo vengo a trabajar y hay capaz en un grupo de 5 personas que los veo ese día y después no los vuelvo a ver nunca más. O me sí, los cruzaré algún otro día. Me parece súper importante. sí, me interesan esos entres con las amistades. Ayer, por ejemplo, se armó un encuentro de luchas de jiu-jitsu en mi casa. Y después el encuentro y la mateada y charlar y compartir problemáticas y consejos y tener ese vío de escape del cuerpo físico y reduce bastante el vincularnos desde la ansiedad. De una. Justo lo nombraste, vos haces jiu-jitsu. ¿Tiene mucho que ver eso en lo que haces ahora o en tu vida en general? Y empezó a ser de mucho soporte técnico a la hora de trabajar con elementos que a simple vista parecen una falopa total. En relación a, bueno, porque es espiritual también lo que Sí, yo propongo y yo siento que las personas que creen que no son, para mí todo el mundo es espiritual, ¿no? Pero las personas que no creen que son espirituales creen que la espiritualidad es aburrida. Y no necesariamente es así, el sexo es espiritual, para mí el sí, sexo es lo más lindo que existe. sí. Entonces, a mí la base técnica del jiu-jitsu y la repetición y del paso a paso, yo creo que sí, definitivamente me ayudó a mí a darle una estructura y un método, y consolidar un método que yo ya venía repitiendo, pero todos los elementos del jiu-jitsu, de las reglas en el tatami, del respeto, del protocolo, le dio un marco de mucha más seguridad y que habilita la confianza a las personas que vienen a mi espacio y realmente se abren y se pueden derramar, digo yo, porque saben que están cuidados, porque hay un protocolo, porque la Sí, mayoría de mis actividades se firma un hay toda acuerdo, una contención detrás. claro. Entonces sí, de todo lo legal que me dio trabajar en proyectos audiovisuales bajo contratos de confidencialidad, más la técnica y toda la inteligencia que tiene el Jiu-Jitsu, sí, se fue armando ahí una estructura que hoy me da mucha seguridad y me siento muy orgullosa también. De una. Vamos un poco a tus raíces. Pues vos, como la mayoría de nosotros, venís de un pueblo de acá de Ujú, Córdoba, el famoso interior, sí. y te viniste acá a Córdoba, a la ciudad, no me acuerdo en qué año, en los 90 por ahí. Y yo soy promo 2005, sí. Ah, Yo soy de Mataldi, un pueblito del sur de Córdoba que limita con La Pampa, de la Córdoba pampeana, digo yo. claro. La Córdoba llana, agro. Hice la secundaria en una escuela técnica agropecuaria, más precisamente en un internado. Entonces, ahí hay una base que a mí me Eso tiene formó. que ver con... Yo siento que sí. La primera decisión autónoma que yo tomo fue ir a hacer la secundaria a lo que era el IPEA en ese momento, a las Unipem. Y me curtió muchísimo porque en esa zona, a esa escuela van los hijos de los trabajadores rurales Sí, y muchas experiencias y muchas historias de vida que a mí no me hubiesen atravesado si no hubiese ido a esa escuela y definitivamente yo siento que no sería la mujer que soy hoy si no hubiese ido a esa escuela. Después eso impactó en mis hábitos, en mi alimentación, en ser vegetariana casi 17 años,
en el vínculo que tengo con la tierra, en dónde estoy parada, con lo que pienso y con lo que creo sobre el uso y los procesos em, del agro. Y, y también una pregunta que es una guía a los procesos que acompaño, que creo que me formó por haber nacido en haber tenido esa raíz de no tener muchos recursos y del hacer con lo que hay, que hasta el día de hoy, mi pregunta base para mí, cuando yo me tengo que poner a hacer algo para guiar, es ¿y con lo que tenemos qué podemos hacer? Y hacerlo. Total, sí, Y no es nosotros lo hacer así mismo. nomás, Sí. es hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Nosotros tenemos la misma filosofía, pero bueno, siempre uno quiere más. Sí, obvio, porque siempre estamos en el perfeccionismo. La cosa con el perfeccionismo es que la imagen final se empieza a agrandar tanto que para llegar a esa imagen final y me faltan 3 años y medio para invertir en los equipos que necesito, en formarme en las cosas que no estoy formada todavía o no tengo tanta experiencia. Y bueno, y mientras tanto yo puedo salir con lo que tengo Sí, también hay que dignamente. disfrutar del proceso. Totalmente. Y cuando te viniste acá a Córdoba, a Capital, estudiaste primero turismo. Claro, yo quería estudiar psicología. Sí. Mi padre me dijo, pues no, me estaría llenando de plata ahora. Pero mirá qué loco, porque Pero tiene que ver. Hay algo. acompaño procesos Sí. también. Yo digo que no soy terapeuta y tengo mucho cuidado con eso, pero sí hay un lugar de acompañamiento, de procesos de formación y transformación, digo yo, que van a la revelación del ser, ¿no? Total. A sacar esa llama, ese fuego que cada uno tiene, porque todos venimos a ser expansivos, a transformar en algo. Todos tenemos para mí un don. Lo que yo hago es jugar con los talentos de las personas, digo yo. Entonces como agarro esto y lo saco. Entonces vos te das cuenta que lo tenés y que se puede estirar y estirar y estirar. Claro, me vine a estudiar turismo. Siempre me fue bien, siempre fui bastante ñoña, como, sí, me iba bien, pero no se me movía un pelo. Claro, no sos de los creativos que le iba mal en el colegio. No, 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 no. Porque siempre pasa que por ahí te va mal en el colegio porque es muy estructurado y después... No me iba mal, pero sí socialmente y hasta el día de hoy igual es un lugar que habito con gusto ahora, es el no encajar, Sí. ¿no? Que los creativos generalmente no encajamos. Y eso me pasó después en el mundo de la danza, en el mundo Por del ahí no encajamos ni teatro. siquiera entre nosotros mismos a No, veces. tampoco. Pero hay lugares en los que podemos no encajar y nadie Sí. nos va a estar exigiendo absolutamente nada. Y bueno, estudié, no sé si 1 año o 2 años, y le dije a mi viejo, bueno, esta es mi libreta, me da bien, no se me va un pelo, no quiero estudiar esto. Y había abierto por 2.º año la escuela de teatro musical de Valeria Lynch. Sí. Yo digo teatro musical porque no me gusta decir comedia musical, porque no es comedia musical, es teatro musical. Puede haber teatro Sí, musical dramático. no sé de dónde viene Es ese argentino, me término. parece eso. Y bueno, y Además, ahí además no tiene arranqué. comedia. Yo nunca me reí yendo a una de esas funciones. ¿Te gusta el teatro musical? He ido, sí, me gusta bastante. Bien. Hay comedias también. Y bueno, y ahí me encontré, era como lo que sintetizaba todo lo que a mí me gustaba hacer, que era actuar, bailar y cantar. Claro. Y ahí me encontré con maestros que después devinieron en ser maestros de qué artista yo quería ser. De chica también te gustaba Sí, cantar o bailar. sí. Yo no era buena para los deportes, pero era la que armaba las coreografías, sí, siempre. Todos los actos y estaba yo ahí. Eso desde siempre. Mi mamá, por suerte, estimuló mucho eso. Lo que había en mi pueblo para ir a bailar, que era danzas españolas y folclore, allá fui, obviamente. Y mis viejos son artistas, no se desarrollaron en el arte, pero mi viejo es cantante,
Nató tiene una voz impresionante, no trabaja eso, nunca trabajó de eso, y mi mamá también es un personaje, baila hermoso. Entonces, de ahí creo que hubo una unión y por suerte me dieron la posibilidad, mi vieja me dio la posibilidad y hizo siempre todo lo posible para que yo pudiera tomar clases y habilitarme los espacios de juego. Sí, bueno, me parece muy importante Sí, que tengas apoyo de tus sí, papás, por más que después de fundamental. grande no te interese Sí. tu tema Sí, mi familiar, viejo a pero su forma, ¿viste? Él no entiende nada de lo que yo hago. no, de nuestros padres tampoco. Nadie entiende qué hacemos. Claro. Pero sí, por lo menos ya en los últimos años no baja mala, no tira malos comentarios. Y es que ya Por te lo menos consolidaste, ya está. No, y además la gente de mi pueblo, para mí, es como que le preguntan de mí como si yo Claro, fuese sí. famosa, ¿viste? Entonces él me dice, che, mi hija está haciendo algo importante, pero él sigue sin entender, pero bueno, sí apoyo. Em, Y bueno, y ahí en la escuela de teatro musical empecé a estudiar paralelamente danza clásica y preparación física para bailarines. Tuve la suerte enorme de encontrarme con una maestra cubana, Maribel Berenger Obregón, que estuvo trabajando en el Teatro San Martín también. Y siento que tuve mucha suerte con los maestros que me cruzaron, algunos mostrándome el ejemplo de cómo nunca sería maestra. Y algunos como, sí, como en el caso de Maribel, que la traigo siempre, porque, bueno, ella en la danza clásica venía de Cuba. Dentro de la danza clásica, las escuelas más fuertes es la cubana y la rusa. Y una mujer voluptuosa dentro de la danza clásica, rompiendo un montón de esquemas y un muy montón de raro eso, sí. patrones, muy graciosa, muy elocuente. Entonces, la técnica la entraba con una invitación a pasarla bien, que eso en otros espacios no existe, y reducía mucho enfrentarte con la frustración, o por lo menos a mí, con la frustración que a mí me generaba empezar a bailar danza clásica a los 19, 20 años, que sos grande para la Sí, danza porque clásica. hablábamos el otro día que la gente de danza clásica empieza a los 5 o 6 años, ya están ahí. Claro. Es como medio como una costumbre que la agarras de Y el chico. cuerpo o sea, son todos movimientos antinaturales y el cuerpo lleva un proceso y la mente, y es durísimo Sí, bueno, físicamente. pararte en las puntas Sí. no es fácil, menos si lo haces de grande. Re. Y bueno, y ahí profundicé mucho en toda la base técnica de la danza, que creo que fue fundamental para después seguir indagando en la danza teatro, en la danza contemporánea, en la danza urbana. Y, y ahí nomás empecé a hacer audiciones y empecé a trabajar en la escena, como ahí al toque. En el medio de eso, yo me encuentro con La Noche. Que La Noche para mí es preciosa. Sí, más la noche La cordobesa, Noche cordobesa, que estamos todos ahí. tenés de todo. También fui muy bendecida, me encontré, nunca tuve malas experiencias y he conocido infinidades de personajes que siento que también han construido este lugar en el que estoy parada hoy, desde, ok, puedo ser una persona espiritual y estar conectada con lo expansivo que yo siento que vengo a traer y a brindar, y puedo tener la capacidad de profundizar en mis oscuridades y sin mucho juicio, sin juicio. Creo que La Noche, eso, como me curtió con el juicio. Y eso construyó un camino que a mí me gusta mucho, como trabajar con la oscuridad y curtir ahí la integración de todo eso. Por suerte, lo que empezó a pasar es que empecé a hacer audiciones y empecé a quedar, y ahí se revalorizó todavía más lo que a mí más me gusta hacer. Más que la noche, más que la joda, más que el sexo, es
la escena, estar en escena o acompañar a otros a ese estar en escena. Y definitivamente creo que sí, que si no me hubiese encontrado con ese gusto, me hubiese ido a la mierda. Me hubiese derrapado fuerte. Sí, o te puede pasar como te pasó a vos, que te sirvió como experiencia para todo. Claro, Si lo haces bien, puede tener buenos resultados. Por ahí nos pasa a nosotros que trabajamos con muchos DJs, que es como en un momento dicen, está todo bien, pero yo me alejé, o sea, me alejé de la joda, digamos, y ellos van y simplemente tocan, tocan, hacen su claro, trabajo y se claro. vuelven. Algunos ni siquiera no consumen nada, toman Sí, solamente sí. agua, ¿viste? Se quedan un ratito y después se van. Pero así siempre tienen como su momento de fiesta, 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 hasta que se paran y dicen, está todo bien con la fiesta, pero no voy a poder profesionalizar nada si sigo así. Total. Por eso está bueno agarrarlo como un impulso, porque siguen estando ahí Sí, en el ambiente, en la escena. sí, está muy a la mano y los artistas, y bueno, en el caso de los DJs es como, bueno, el mundo a tus pies de repente tenés Sí, en la noche, ¿no? Por suerte, eso me empezó a gustar más y importarme más rendir para un ensayo que a lo mejor se ensayaba los domingos, 8 horas, y tenés que rendir. y sí, Un ensayo de 8 horas que te dé la cabeza y que te dé el cuerpo. Yo entraba siendo bailarina al principio y bueno, te tiene que rendir el cuerpo. Y después arrancar el lunes con las clases que tenía y tenés que comer bien y tenés que descansar. Así que por suerte ese fue un camino de rescate y de encontrarme también con los compañeros con los que pude trabajar que admiraba ver y admiraba ver trabajar y que te estimulan también. Siempre desde ese lugar. Yo no soy, me pasa por suerte que no soy, no tengo una personalidad fanática y no soy fan, no se me despierta el fanatismo. Entonces las personas que admiro son estímulos. No me juega, nunca se me jugó ni la competencia, ni de compararme con otro y ser menos. O ponerme en ese lugar de ser menos. Siempre desde un lugar de, yo ahora estoy acá y sé que quiero estar acá, pero mientras tanto hay que recorrer todo este camino. de una. Y con la formación y con la estrategia que uno vaya armando. Consciente o inconscientemente, yo creo que hoy puedo hablar de la estrategia desde un lugar muy diferente a lo que fue en un principio, que era hacer un montón de clases, tomar clases de técnica, de danza, tomar clases de técnica vocal, aprovechar los maestros que venían a dar formaciones intensivas. Y mientras tanto yo siempre tuve que trabajar y siempre intenté trabajar con las herramientas y con lo que a mí me sale. Por eso muy pronto yo empecé a dar clases y a formar parte de escuelas y a dar clases de entrenamientos y a dar clases de herramientas escénicas y a acompañar distintos artistas que después devino en sí, metodologizar, sistematizar y el formato que hoy tiene. Excelente. ¿Y vos, con toda esta experiencia, con todas estas herramientas que ganaste, digamos que das tu saldo profesional, que es la serie de Maradona? Claro. ¿Cómo llegaste a estar ahí? Y yo llego ahí porque el director y showrunner de la serie, Alejandro Imeta, es cordobés, está viviendo en México y trabajando en la productora BTF Media de México. Y cuando vienen a instalarse a Buenos Aires, tenía que armar su equipo de trabajo y nos convoca. Convoca a las personas que él más conocía para armar este equipo de trabajo, que en su momento éramos 5 amigos trabajando en un departamento. Después se abrió la oficina, la productora y empezamos a trabajar ahí y empezamos a hacer los castings y demás. Pero sí, el inicio fue ese, entonces fue trasladar las herramientas escénicas con las que yo contaba y esa capacidad para acompañar a artistas que había empezado a desarrollar en el 1 a 1 acá al mundo audiovisual.
con actores que ya hacía muchos años que venían trabajando, de súper renombre, de quienes yo no conocía ningún nombre porque nunca miré televisión y no tengo la memoria, no me funciona el botón de la memoria de nombres, Además de trabajando títulos. en otra ciudad, en otro ambiente, Sí, que es diferente estar acá en Córdoba. completamente. Y era llegar y como, Sí. ¿cuál es el actor? Además, una superproducción enorme. No es que, Enorme, enorme. Yo me sentí una caquita sí, chiquitita, así. Entonces, em, lo que a mí me salió siempre fue conectar con la persona, más allá que con el artista, con el talento, ¿viste? Entonces, como yo no podía tener las conversaciones con los actores del tipo, qué película filmó, con qué director, como todo ese lobby que se hace, sí. yo no tenía esa data. Me parecen un embole total esas conversaciones, Sí, sí. honestamente No, también. pero además lo mejor es conocer a esa gente sin saber nada de ellos. Sí, Yo creo que hasta ellos se sienten mejor. y después, el primer contacto que fue en el casting con los actores que quedaron, después terminamos trabajando 4 años codo a Claro, codo vos y estuviste desde el principio en desde la serie. sí, 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 desde el primer momento. Y hoy son amigos. Entonces, creo que después el trabajo de acompañamiento es de tanta intimidad emocional, física, en el caso de los chicos que pusieron realmente el cuerpo y brindaron su cuerpo y su transformación física a un personaje. Yo nunca lo había vivido. Es de mucha intimidad, es de mucha vulnerabilidad, porque vos no solo estás trabajando actoralmente en la construcción de un personaje, sino que estás transformando tu cuerpo, Sí, adelgazando, engordando, yendo a entrenar para tener esas piernas o ese cuerpo, y el sistema nervioso está en una. Entonces, ahí mi rol fue garantizarle a los actores el mayor confort posible para llegar al set o para llegar a una prueba, y que estén disponibles para que funcionen en cámara. de una. Justo hablando de funcionar en cámara, como vos venís más del teatro, digamos, de repente te encontrás con actuar en cámara. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Porque a nosotros nos pasa que el actor de teatro está muy acostumbrado a todo su cuerpo. Y de repente vos le pones una cámara y es el detalle de su boca. sí. Y no saben cómo manejarlo. Y es un lenguaje de escalas, de achicar un montón las escalas. Yo, otra suerte que tuve de la mano de Alejandro Aimeta, que a mí me convoca a Maradona. Nosotros nos conocemos trabajando, y él estudiaba fotografía y cine, entonces yo al mismo tiempo que estaba estudiando teatro musical y todo lo que mencioné antes, empecé a ser la amiga que posaba para él y que filmaba con él. Entonces, de la mano de él, empecé a entrar en ese código, en ese tono audiovisual y pude ir como matizando y subiendo y bajando el volumen de qué funcionaba para cámara y qué funcionaba para el teatro. Encima teatro musical, que es todo más exagerado, es todo más Sí, grande. Y, y creo que se puede caretear mucho más en teatro, la construcción emocional, lo que vos construyas del personaje, pero en cámara el que no es buen actor se nota mucho cuando no llega a construir esa emocionalidad. Yo te puedo hablar desde el lugar de intérprete y te puedo hablar desde el lugar de coach y directora. Cuando yo tengo un actor o un talento que no sabe actuar en frente de cámara, que no sabe construir esa emocionalidad, que no puede llegar porque no tiene esas capacidades, aunque vos lo puedas guiar, yo lo que intento es construir el gesto que yo quiero. Y se construye desde la respiración y bueno, el acompañamiento que yo haga. Cuando no tengo el talento, intento construir el gesto que necesito. de una. Volviendo un poco a la serie,
¿Qué es lo que más te gustó de estar ahí, de participar de ahí? Porque también la otra vez hablábamos de que vos no conocías tanto a Maradona o la historia. Y ahí te adentraste totalmente en la historia de su vida. Uf, muchas cosas. Sí, definitivamente Diego me tocó la vida y soy maradoniana, no podría no serlo. Siento que es imposible. Y muchas cosas increíbles de encontrarnos en cada set que íbamos. Imagínate que la primera jornada era en una de sus casas reales, en Devoto, y estaba todo el barrio movilizado, y estaba su familia, sus hermanas, sus sobrinos, entonces poder hablar con ellos y haber vivido en los distintos barrios que fuimos y en las distintas casas que filmamos de él, vivir en carne propia el impacto de Diego en la vida de las personas, es muy zarpado. Haber podido trabajar ir a Nápoles a filmar y ser argentina en Nápoles, chicos. ¿Te llevaron hasta allá? Sí. Es lo mejor que te puede pasar. Sí, o sea, El mundo a tus fucking pies, siendo argentina en Nápoles. bueno, en general en el mundo, es como que sos argentino, siempre pasa Messi y Maradona. Sí, Te no los abre. comparen más, por favor, no los comparen más. No, pero no comparando, sino que vos vas y vas que son argentinos y te dicen, ah, Messi, Sí, sí, Maradona. sí, sí. Sí, Em, y también vivir las experiencias de, no por ser una mega producción, que no haya falencias, ¿no? Desde el lugar que a mí me tocaba acompañar, que era garantizarle el confort a los actores para que lleguen a set y funcionen, teniendo en cuenta que es en lo que yo trabajo cuando acompaño actores precisamente, que ya hay un equipo que capaz que hace semanas que está preparando el set, que el equipo de luces hace 3 horas que están armando el set y el actor llega y tiene que hacerlo bien. Y la primer toma tiene que funcionar. sí. Y a medida que vas haciendo más tomas, se pierde plata. Entonces, mi trabajo es garantizarle al director que el actor llega en tono, digo yo. Sí, bueno, eso es lo más común que te pase, es que el director o el equipo técnico no tenga tanto contacto con el actor y no Claro. generar un buen feeling y Y nadie. eso pasa mucho y ahí, bueno, sí, mi rol se vio ahí amortiguando Sí, mucho. tu rol a mí por lo menos me parece, pero clave, fundamental. Darle contención al actor que no esté ahí esperando a que le digan, bueno, vení, párate acá. Sí, bueno, es como la muletilla que al actor le pagan por esperar, Sí, sí, esa, sí. ¿no? La cosa es que el actor espera en el motorhome 5 horas y llega con sueño y llega todo blando y llega fuera de tono y cuesta ponerse en tono, ¿viste? Y eso no se tiene en cuenta, sigo sintiendo que no se tiene en cuenta. Hoy tener un coach de actores en el equipo es un berretín total porque no hay plata para producir, se filma muy poco, se está Sí. filmando muy poco, son muy pocos los equipos que tienen un coach. Y, y también la otra realidad es que son muy pocos los directores que saben dirigir actores o que les interese Sí, dirigir totalmente. actores. Y son muy pocos los directores con la humildad suficiente para ser permeables a compartir Sí. con un coach. No, yo prefiero tener a alguien porque si no me puedo concentrar en lo mío Claro, y que la otra persona me ayude muchísimo. Es como 50 y 50. Si no, yo abarcar todo, explota. sí. Sí. Así que bueno, las experiencias son muy amplias, con lo bueno y con lo malo. Yo digo que fue mi escuela y que yo llegué sintiéndome una caquita así chiquitita y me fui, yo renuncié al proyecto después cuando se estaba armando la segunda temporada y me fui parada completamente en otro lugar con la idea mucho más clara de qué es lo que yo quería hacer y cuáles iban a ser de ahí en adelante mis negociables y mis no negociables para formar parte de un proyecto.
Bien. Cuando volviste acá, empezaste a hacer lo de experiencia animal, Ujú, práctica animal. práctica animal, Bueno, eso. esto lo arranco un poco antes de renunciar a Maradona. Lo arranco personalizado, uno a uno, con la necesidad de tener algo propio. ¿Me puedes contar qué sería concretamente una práctica animal? Ujú, la práctica animal es mi método de entrenamiento en movimientos mixtos y gimnasia respiratoria. Son secuencias de movimientos, es un entrenamiento, ¿sí? Bien. Son secuencias de movimientos que empiezan y terminan y se repiten y empiezan y terminan con progresivos, en donde se trabaja en construir una coherencia entre la fuerza de mi movimiento y de mi cuerpo y la fuerza de mi voz. Por lo tanto, en una coherencia entre lo que digo y hago. En la vida, ¿no? Que justamente tiene que ver con todo lo que nos contaste de que fuiste a canto, fuiste a teatro, el jiu-jitsu, todo. Claro. Entonces, a mí me importa mucho cómo podemos transferir a una práctica de movimiento ese enfoque y esa mirada a la vida. Y que lo que yo entrene a mí me sirva para plantarme a resolver problemas, a crear una estrategia, a tener una conversación, a poner límites. Y creo que la seguridad de nuestros movimientos y la seguridad que tenemos para hablar y poder comunicarnos nos determinan. Es Totalmente. determinante, es completamente determinante. Agregándole el contexto en el que vivimos, agregándole que yo trabajo más con mujeres y todo lo que eso implica en términos de usar nuestra voz y empezar a construir voces femeninas en el mundo, bueno, audiovisual, en el mundo del combate, en el mundo en general. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con gente creativa? ¿O cuál es el perfil de gente que te busca en general? Es muy amplio porque a lo mejor puedo trabajar con gente que tiene mucha experiencia, pero no saben cómo hacer, cómo dirigir una escena de intimidad, por ejemplo. Entonces a lo mejor tienen mucha experiencia, pero no saben cómo guiar a un actor en una escena de intimidad, ya sea de sexo o de violencia. Em, para mí es igual de gratificante y rico trabajar con alguien que es la primera vez que agarra un texto o alguien que tiene mucha trayectoria, honestamente. Eh, me conmueve con la misma fuerza, te diría. Creo que los casos que más me generan impacto son las personas que nunca se han movido, que tienen pendiente entrenar y conectar con su material erótico y que no se lo han permitido nunca. Y, y cómo el efecto de la práctica en el momento lo ves. No es que, bueno, tenés que entrenar 6 meses para sentir los efectos. No, en el momento tiene un efecto tan regulador del sistema nervioso que la persona en el primer encuentro se va sintiendo el efecto. ¿En algún momento termina el coaching o las experiencias o pueden ser infinitas? Y tengo alumnos que sí, que han estado 2 años conmigo permanente, ¿sí? De un trabajo constante. Y personas que vienen más planteando procesos cortos o algo específico. Em, no me ha pasado de dar el alta, ¿viste? Decir, bueno, vos ya estás. Porque siempre se puede profundizar más o vienen nuevos desafíos personales. Sí, o por ahí se siente que terminó y después vuelve Eso sí, eso pasa un montón. Eso pasa un montón. de una. Estás escribiendo un libro. Nos Sí, ya contabas lo escribí. Ah, ya lo escribiste. Sí. ¿De qué se trata el libro? El libro lo escribí en 2024-2025. Yo me vuelvo a vivir a Córdoba. De hecho, ahora en abril va a ser 2 años que me mudé de nuevo a Córdoba. Ya hace 2 años te conocemos. Claro. Mira. Bueno, ahí al toque yo vine a hacer algo acá, Sí, sí, creo creo. que no sé si la primera sesión de fotos la hiciste Sí, acá, sí. sí. Em,
Y yo estaba muy rota, estaba atravesando un montón de duelos juntos y estaba muy enojada, muy enojada, muy oscura, muy densa. Y Soledad, mi psicóloga, que le mando un beso grande, me dice, como una alternativa a poder comunicar lo que yo quería comunicar y no había necesariamente un receptor. O sí había, pero yo no quería hacer contacto con ese receptor. Escribí, me dice, escribí lo que quieras decir. Y esa forma de escribir empezó a ser una forma más poética. Y escribí uno, y escribí dos, y escribí tres, y después ¿Cómo es tu proceso de escritura? es muy intuitivo. No, yo no soy escritora. No. ¿Pero Nun- te sentás a escribir o...? Me siento vómito. Es un vómito. Sí, siempre fue un vómito. Y después lo empecé a compartir con les amichis que iban a mi casa y después, che, pásame el texto. Y uno me pidió el texto para trabajarlo en la facu y ya, bueno, empezó como, ¿cuándo vas a publicar esto? Y yo nunca había pensado en publicar porque no soy escritora y nunca pensé en escribir un libro. Y bueno, y en esos casos siempre me pongo y me hago la pregunta, ¿qué me diría si si me estuviese coachando? Y la pregunta fue, ¿qué vas a hacer con estos textos? O sea, ¿van a quedar muriéndose en tu computadora Claro. solamente porque no sos escritora? Capaz que después te morís y alguien los encuentra y encontramos la nueva escritora Claro. argentina. Y bueno, y empecé a fantasear con la idea de un libro. También la oportunidad que me da el libro, los textos son bastante visuales. Creo que ahí como viene como toda la data del teatro y del mundo audiovisual y hay muchos que están escritos muy teatrales. Entonces, en, sí me salía como ir escribiendo e ir leyéndolos en voz alta. Y inmediatamente la posibilidad que me brindaba el poder crear un show y poder habitar más la escena, que es algo que como fui trabajando más de coach después y acompañando a artistas, dejé de habitar yo la escena, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Entonces, em, bueno, escribí durante 2024-2025 y se terminó eso y fue acompañado del proceso emocional que yo fui haciendo de las cosas de las que escribí y llegó un momento en que no pude agarrarlo más, en que no podía leer ni una palabra porque no lo soportaba de la densidad, ¿viste? Que eso me generaba emocionalmente y porque yo ya estaba en otro punto. Entonces ahí me empecé a conectar con el show, que va a ser la presentación del libro, y con la posibilidad que me daba el volver a actuar y a habitar la escena y a jugar con los textos como actriz. Entonces agarro los textos y los interpreto como actriz e ir maridando entre texto y texto con canciones y perfo que, que brinden como, bueno, otras sintonías. El libro se llama Un libro horrible. Es oscuro, es sarcástico y es erótico. Así que bueno, ahí está. ¿Para quién está dirigido principalmente el libro? Para vos, gato. No. Y yo siento que está dirigido. Bueno, es lo que estaba Ah, pero pensando. ¿lo escribiste para alguien? ¿O fue No, como para vos no, fue y yo lo pongo? catártico, fue catártico. Algunas personas pueden encontrar mucha data personal mezclada con ficción, claramente. Em, pero el otro día pensaba y creo que me interesa que sea de estímulo para las personas que no se animan a hacer algo porque no son, en este caso, porque no son escritores, entonces no van a publicar algo, o porque no sos actor y no puedes estar en escena. Me encantaría que sea de estímulo para las personas que creen que por no tener un título o por
alguien que te legitime lo que vos sos, no podés habitar un espacio. Así, eso yo creo que es con lo que más uno pelea, con la legitimación de las Totalmente. personas y la de uno mismo La de uno también. mismo, sí. ¿A vos te pasa mucho eso? Me pasaba mucho más eso que ahora. Yo siento que estoy en un lugar y pude construir un equilibrio entre la seguridad que tengo del recorrido que fui atravesando, y más allá de que no fui a la universidad, nunca dejé de estudiar, no dejo de estudiar, me encanta No, nunca dejamos de estudiar, toda esta rama. y del impacto que tiene mi laburo, no por lo monetario, sino por el impacto que genera en la otra persona, y la humildad que es necesario desarrollar, porque yo vengo de trabajar en un proyecto como Maradona, de elite, lo mejor, y no tengo ningún problema Sí, de eso es algo que nos encanta de vos, que ponerme has estado a... allá arriba, pero sos la persona más tranqui, más humilde que hay. Para mí hay cosas que no mueven la vara. Y lo verdaderamente importante después son los vínculos, y la familia, y es lo chiquitito, y son mis amigos de siempre, y mis amigos no cambiaron, mis enemigos tampoco. Y, mm, y a mí no me mueve, no, la verdad que no me mueve como esa vara. Me parece que es una trampa total si te comes esa. Y te da mucha más como ancho de banda emocional, ¿viste? Decir, yo puedo estar en un equipo de trabajo con las mejores cabezas de equipo, y puedo estar, ahora estoy ensayando una obra en mi barrio con gente que nunca actuó, y estoy feliz, por ejemplo. Me parece hermoso ese ancho de banda y esa capacidad de mutar y ser permeable, porque si no te construís una jaula. Excelente. Bueno, Solange, eso sería todo. Hermoso. Gracias por haber venido, por contarnos tus experiencias de vida, laborales. Nos encanta lo que haces, nos parece súper interesante. Así Y que, ustedes también, chicos, son increíbles. ¿querés dejar tus redes para que la gente te chusmee un poco? Bueno, si me pueden seguir a Solange C de casa B larga Borga, y me pueden seguir también al Instagram como más profesional, que es primal.love.sense. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y la última pregunta. Sí. Nosotros estamos acá.